hay mucha gente que dice que no hay peores tiempos que los que vivimos aquí y ahora. Pero desde mi punto de vista personal, o no están bien culturalizadas en historia, o simplemente no quieren recordar el pasado. Porque en los tiempos antiguos, la humanidad no tenía el mismo nivel cultural con el que contamos hoy en día, ya que a los traidores, a los blasfemistas, a los ladrones, violadores y entre otros criminales, hace varias décadas se les torturaba para dejarlos libres con gravísimas heridas o torturarlos para ejecutarlos. Y eso es lo que veremos hoy, una pequeña reflexión para que veas qué tiempos eran peores. Hoy veremos las 8 peores torturas antiguas. Número 8. Tornillo de mariposa. Este es uno de los más simples, pero aún así bastante doloroso. Consistía en meter los dedos del condenado en dichos tornillos. La idea era romperle los dedos de una manera lenta a quien los tuviera puestos. A veces este tipo de torturas duraba varios minutos o incluso horas. Número 7. El rack. Puede que muchas personas no sepan qué es el rack por su nombre, pero lo han visto en infinidad de películas e incluso varias caricaturas. Al condenado le amarraban los brazos y piernas mientras lo comenzaban a estirar. De eso se trata este sistema de tortura. Está compuesto por 4 sujetadores, tanto para brazos y piernas, de donde se sujetaba firmemente a la persona con el movimiento de una palanca para que comenzara a estirar su cuerpo hasta que le rompiera los huesos de la columna, brazos y piernas, e inclusive a veces hasta que se les desprendiera cada una de sus extremidades. Si bien este método puede estar más arriba en este top, créeme que hay cosas peores, tanto en agonía y dejar en vergüenza total al pobre desgraciado que era torturado. Un ejemplo, el siguiente puesto. Número 6. La cuna de Judas. Es un instrumento de tortura utilizado principalmente para sacar confesiones. Consiste en una pirámide puntiaguda sobre la cual se lanza a la víctima para después dejarla caer una o varias veces, de modo que la punta topara con la zona genital o anal con mayor o menor presión dependiendo de cómo evolucionara la confesión. Era utilizado en Europa en tiempos de la Inquisición, siendo conocido con el mismo nombre, alusivo al apóstol traidor. También es conocido con el nombre de vigía, pues el condenado era dispuesto de tal manera que si se dormía y relajaba su cuerpo, caía en la punta hiriente del instrumento. También se le atribuye su uso, con algunas mejoras, con adición de electricidad y añadidura de cinturón, a las dictaduras militares hispanoamericanas del siglo XX. También se le atribuye su invención al jurista boloñés Hipólito Marsilí. Número 5. El toro de Falaris. Es un instrumento de tortura cuyo nombre se atribuye a Falaris, tirano de Acragas, Sicilia. Los ajusticiados se introducían en el interior de la estatua de bronce hueca con forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura de su interior aumentaba como en un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. La leyenda cuenta que su diseñador Perilo murió al ser introducido en su propia creación por los subordinados de Falaris, cuando éste le presentó el instrumento. Número 4. Hay un instrumento llamado el destrozador de rodillas, y no es más que una variante del tornillo de mariposa, y aún así estas dos se quedan muy cortas de una variante bastante inhumana a comparación. Su nombre es bastante específico, el aplastacabezas o destrozador de cerebros. Estaba compuesta por 2 barras de hierro forjado, y en cada punta tornillos con el principio de prensa o morsa. La barbilla de la víctima se colocaba en la barra inferior y el casquete era empujado hacia abajo con el tornillo. Los efectos de este proceso son evidentes. Primero se destrozan los avalios dentarios, luego las mandíbulas, y luego el cerebro se escurre por la cavidad de los ojos y entre los fragmentos del cráneo, inclusive por los oídos, y los alaridos de dolor eran escalofriantes. Si bien la idea era de torturar, había veces que los verdugos crueles y desalmados continuaban hasta romperle el cráneo al enjuiciado por completo, obviamente matándolo al instante.
Hoy en día ya no se usa como pena capital, pero goza de gran estima para uso de interrogatorios en buena parte del mundo. En la actualidad, el casquete y la barbilla inferior están recubiertos de un material blando que no deja marcas sobre la víctima. Número 3. Muchos quedarán decepcionados, ya que esperaban este artefacto en el primer puesto, pero aún hay algunos que lo superan y con creces. Era una especie de urna al estilo egipcio, solo porque la parte interna tenía clavos y cuchillos y era el verdugo quien abría y cerraba la puerta con la intensidad que le diera la gana. E incluso había veces en que se dejaban a los enjuiciados adentro por horas y a veces por 1 o 2 días. Número 3. Número 2. Es a partir de aquí donde bajamos a los confines más oscuros y demenciales de la humanidad. Desmembramiento por caballos. Es una forma de tortura y ejecución en la cual se les desprenden los miembros al condenado de manera acelerada, pero a su vez lenta. Este sufre primero de esguinces, luego poco a poco se le desprenden las extremidades de su cuerpo, haciendo un crujir de lo más siniestro. Este método fue utilizado en varias ocasiones durante la conquista sobre los indígenas en América, usualmente con caballos atando cada extremidad a un animal y asusándolos para que aumenten la tensión. En casos de condenados importantes, se les ataba además la cabeza y era exhibida en la plaza del pueblo. Y además, si era alguien odiado, las personas pasaban a golpear la cabeza cercenada en dicha plaza. Número 1. ¿Qué puede ser más inofensivo a la vista, pero usado de una mala manera? A la larga, muy larga, sea tan dañino. Mira las calles y carreteras en tu ciudad. Puedo asegurarte que más de una tendrá baches. De niño, les preguntabas a tus padres a qué se debían estos hoyos, y ellos te contestaban que gracias a la lluvia, ya que las gotas caen con fuerza y se encharcan en puntos ya debilitados. ¿Has oído la metáfora de que la gota parte a la piedra? Pues imagina eso en la cabeza de una persona, enjaulándolo, inmovilizándolo, utilizando un sistema de goteo o simplemente grifos y dejándolos semiabiertos. Y solo eso falta para llevar a cabo este cruel método. Y a veces no solo haciendo un bache literalmente en la cabeza, sino perforando también el cerebro. Es la que considero, en mi opinión, la tortura más malvada, ruin, lenta y agónica de los tiempos antiguos, e incluso una de las peores alrededor de toda la historia. Su nombre es un poco sarcástico: gota a gota. Y como te imaginarás, tendrán que pasar horas para que el efecto que crean los verdugos pasara. ¿Cuántas horas estimadamente? Muchos dicen que alrededor de 10 o incluso un día entero. Debido a que es muy antiguo, no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo duraba dicha tortura. Si el video te resultó entretenido, likea, únete a mis redes sociales que están en la descripción. Y si te gusta mi trabajo, suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.